Muy bien, nos vamos acercando a la mitad de nuestro estudio prácticamente. Estamos viendo panorama bíblico del Antiguo Testamento. Estamos como seguidor primero y ahí está la insignia que hemos obtenido a lo largo de estas semanas, ¿no? A pesar de la oposición, a pesar de los diferentes problemas de este tiempo de pandemia, que seguimos capacitándonos, seguimos aprendiendo y felicitarles por ello. Hoy día continuamos nuestro estudio. Vamos a cubrir el tercer bloque, que vendría a ser los libros poéticos, ¿no? Hemos dividido el Antiguo Testamento en 5 partes: Pentateuco, histórico, ya hemos visto la clase anterior. Hoy día vamos a cubrir poéticos, que son 5. Poéticos o sapienciales, o sea, de sabiduría. También lo podemos conocer así, ¿ya? Acá están los que vamos viendo. Ya hemos visto Pentateuco, hemos visto históricos. Estamos en este tercer bloque que es poético, que son 5 libros. 5 libros, ¿de acuerdo? Dentro de la casita es la columna, esta columna de acá, ¿no? Libros poéticos. Muy bien, estamos avanzando en este panorama bíblico. Y sin más preámbulos, entramos a lo que es los libros poéticos, ¿no? Son libros de poesía o sapienciales, ¿no? Sapienciales, o sea, en relación a la sabiduría. Así también lo podemos encontrar. Y en estos libros pues vamos a encontrar diferentes emociones, diferentes relaciones del hombre en cuanto al sufrimiento, consejos para la crianza, el respeto, el temor a Dios sobre todo, ¿no? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Es interesante estos libros porque acá encontramos no solamente la vida en el Antiguo Testamento, sino también aplicaciones al Nuevo Testamento. Muchos pasajes bíblicos de los libros sapienciales son refrendados en el Nuevo Testamento. Entonces, lo dice el Antiguo, lo dice el Nuevo Testamento, se vuelve un principio bíblico. Se vuelve un principio bíblico, ¿de acuerdo? Y siempre la palabra se amarra a la palabra. Una de las reglas de interpretación, de las reglas de hermenéutica, es que la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, estos 5 libros muchas veces nos ayuda a comprender el pensamiento de nuestra sociedad. El pensamiento de nuestra sociedad que cada vez conduce a degradarse, ¿no? El pensamiento de la sociedad que siempre conduce hacia el mal, hacia la violencia, hacia el asesinato, hacia los vicios. Entonces, estos libros nos ayudan a tener una cosmovisión, o sea, cómo yo veo el mundo a la manera cristiana, una cosmovisión cristiana. Me doy cuenta que realmente el cristiano es un salmón en medio de esta corriente, ¿no? Nadando contra la corriente. El cristiano es un contracorriente. Nos trae nueva luz a viejos problemas, ¿no? Problemas que realmente siempre han estado ahí y nos dan claridad al respecto. Cómo tener una relación correcta con Dios, también nos ayudan estos libros. Y entender que la fuente de sabiduría es, es Dios, ¿no? Es Dios. Interesante, por ahí vamos a encontrar un versículo de Colosenses que nos dice que todos los tesoros y la sabiduría están escondidos en Cristo, ¿no? O sea, y el que está en Cristo obtiene esa sabiduría, esa riqueza. Entonces, por eso que eh, el cristiano no participa mucho de lo que es la autoayuda, ¿no? Lo autoayuda, porque el hombre mismo no se puede autoayudar y normalmente la autoayuda apela a lo que es la psicología. Y la psicología lo que busca es que tú te sientas bien, que tú estés bien, que tú estés alegre, que estés contento, que estés motivado. Eso busca la autoayuda, ¿no? ¿Es malo eso? No del todo, pero el problema no está en las emociones. Ya sabemos nosotros como creyentes que el problema está en el corazón. Y si realmente mi corazón es malvado, depravado, siempre me va a conducir motivadamente a hacer lo malo, ¿no? O de una manera contenta, pensar que lo malo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. O pensar que la ambición desmedida hacia la riqueza es lo correcto, que tengo que ser rico, que tengo que tener, que tengo que visualizar, que tengo que atraer el carro que quiero, pensar en la casa con piscina, pensar, ¿no? Todas esas cosas, atraerla. ¿Y qué estoy haciendo? Y qué me dice la escritura al respecto? Me dice que el problema del hombre es el amor a las riquezas, es el amor al dinero. ¿Mm? Pero sí nos dice la escritura también que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Es interesante, ¿no? O sea, por eso que la sabiduría del mundo tiene un camino
y definitivamente la sabiduría de Dios está por encima. Debemos conocer algunos criterios, sí, hay que ser astuto como la serpiente, dice, ¿no? Alerta, atento, pero nobles y mansos como la paloma. Es interesante, entonces, siempre apelemos a buscar la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra, en su palabra. Y es interesante porque existía la sabiduría en los tiempos de la escritura, en otros lugares, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la palabra misma de Dios habla de la sabiduría de Egipto, habla de la sabiduría de Babilonia, de Edom. Entonces, la misma palabra de Dios habla de esa sabiduría. Y es interesante porque el hombre más sabio que estuvo acá en la tierra, después, obviamente, el Señor Jesucristo, es Salomón. Es Salomón. Y Salomón superaba la inteligencia y sabiduría de Egipto, de Babilonia, de todo. Superamos. ¿Por qué? Porque la sabiduría se la había dado Dios. Entonces, estos libros, mis hermanos, nos ayudan a entender también las emociones del hombre, ¿no? Muchas veces nosotros apelamos a psicólogos, ya lo mencioné, autoayuda, pero sin embargo no apelamos a la palabra de Dios, ¿no? Acá en los Salmos, por ejemplo, ¿no? Encontramos pues hombres que muestran su emoción, su enojo, su cólera, su frustración. Y es muy, muy interesante. Vamos avanzando. Comencemos con el libro de Job. 5 libros. Comenzamos por Job. Job no tiene un autor conocido, ¿no? Entendemos que es el mismo Job quien escribe el libro, o en todo caso un israelita, ¿no? Y Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Incluso por encima de Génesis. Es el libro más antiguo. Y Job, entendemos que Job es contemporáneo con Abraham, ¿no? Y acordémonos que Abraham, estamos hablando 2000 años antes de Cristo, ¿no? 2000 años antes de Cristo. Entonces, contemporáneo de Abraham, o incluso antes de Abraham, antes de Abraham. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esas conclusiones? Porque la edad que tiene Job, ¿no? Más o menos son 200 años, ¿no? Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, ¿no? Está en Génesis. Génesis 25:7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Job, ¿no? En Job 42:16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. 140 más los 60 que ya tenía, son 200 años aproximadamente. Entonces, Abraham, ¿cuánto vivió? 175, o sea, estaba en ese rango. Entonces, podría ser incluso anterior a Abraham. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham, la riqueza se medía no por el oro, ¿no? Por el oro, la plata o las riquezas monetarias, sino se medían por los animales. Al igual que Abraham, ¿no? Medía su riqueza, se veía por el tema de la cantidad de animales que tenía, ¿no? Por ejemplo, cuando envía a su siervo a traer la novia para Isaac, ¿no? Lleva 10 camellos, una cantidad de animales, o sea, muchas riquezas, entre collares, pulseras, aretes y una serie de cosas, ¿no? O sea, esa era la riqueza como se medía. Y en el caso de Job, por ejemplo, su riqueza se mide de la misma manera. En Job 1:3 dice su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, muchísimos criados. ¿Qué quiere decir? Quienes tenían criados, empleados, esclavos, era la forma, más cantidad de esclavos, más cantidad de siervos, más cantidad de sirvientes, mostraban su capacidad adquisitiva o de poder económico. Y eso no ha cambiado mucho en la actualidad también, pues, ¿no? Las grandes familias, las grandes casas, ¿no? Tienen, no solamente tienen una persona que atiende los servicios domésticos dentro de la casa, sino también pues tienen una o dos cocineros, ¿no? Chofer, nana para los chicos, el personal que le hace de repente la manicure, la pedicure. Entonces tiene varias criados, por decirlo, ¿no? Entonces, esa era la forma en la cual vemos que Job era un hombre muy pudiente, muy adinerado, mucha riqueza tenía. Y es interesante porque yo he puesto ahí Job 42:12. Acá vamos a poner acá para que ustedes se den cuenta de estos datos curiosos, ¿ya?
atentos, ¿ya? Porque hay bastante riqueza en la clase hoy día. Job, cuando comienza, tenía esto: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas. Un camello era más o menos como tener un Mercedes-Benz, un Volvo, ¿no? No sé, pues un carro caro, ¿no? Entonces, ese era un camello. Él tenía 3.000 camellos. Ya vamos imaginando la cantidad de riqueza que tenía Job. Y por eso que el Satanás le va a decir, ¿no? Al Señor, le va a decir, claro, tú lo has bendecido, estás cubierto, el hombre tiene riqueza, por eso que es fiel a ti, ¿no? Ese es uno de los argumentos satánicos, ¿no? Para derrumbar a Job. Y lo que quiero resaltar acá es Job 42:12, después que Job pasa la prueba y todo el sufrimiento y todo lo demás. Él pierde a sus hijos, pierde sus tierras, sus cosechas, pierde sus ganados, ¿no? O sea, lo pierde todo el hombre, hasta la salud, ¿no? Hasta la salud pierde. Pero en el 42:12 vemos cómo Dios al final lo bendice nuevamente a Job, ¿no? Y miren qué interesante, mis hermanos. Normalmente cuando uno lee, no se da cuenta de estos detalles, ¿no? Es cuando uno estudia la palabra de Dios, es que uno encuentra estos tesoros. Pero cuando Dios lo restaura a Job y le restaura la riqueza, lo bendice el doble. Lo bendice el doble. Fíjense acá. Él tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Y acá está. ¿Cuánto tiene acá? ¿Cuántas ovejas? 14.000 ovejas. El doble de lo que tenía. Por eso lo he puesto con colores. 3.000 camellos, 6.000 camellos. ¿Cuántas yuntas tenía de bueyes? 500. ¿Y cuánto tenía después de la doble bendición? 1.000 yuntas. ¿Cuántas asnas tenía? 500. ¿Cuánto tiene después? 1.000 asnas. ¿Se dan cuenta? El Señor lo bendice el doble, porque Job fue fiel en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y nunca entendió Job qué pasó, ¿no? Es interesante la palabra de Dios, mis hermanos. Job llama a Dios, lo llama por Shaddai, ¿no? El poderoso, el Dios que sustenta, el Dios omnipotente. Job no menciona la ley de Moisés o alguna historia de Israel. O sea, el no mencionar a Moisés y no mencionar alguna historia contemporánea a Moisés quiere decir que fue escrito mucho antes, obviamente, ¿no? Acordémonos que si estamos diciendo que es contemporáneo con Abraham o antes de Abraham, entonces Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿no? Y de José y después los israelitas en Egipto, y después aparece Moisés y los libera, ¿sí? Y con Moisés tenemos el Pentateuco. ¿Se dan cuenta? O sea, pasan muchos años, más o menos como 600 años, para que aparezca recién Moisés. Es por eso que Job no lo menciona. Por eso entendemos que Job es un contemporáneo con Abraham. Y no solamente contemporáneo, sino puede ser mucho antes, como lo vengo diciendo. ¿Por qué? Porque el libro de Job menciona dinosaurios. Claro, no dice dinosaurios, no dice triceratops, no dice tiranosaurio rex, no dice eso, porque esos son términos bastante modernos y ya son de nuestra era, ¿no? Acordémonos que el término dinosaurio se imprime o se menciona recién en 1800 después de Cristo. Estamos hablando de un libro que es 2000 años antes de Cristo. Entonces el término dinosaurio obviamente no existe. Pero sí menciona, ¿no? Uno lee, por ejemplo, a Behemoth, ¿no? Behemoth es un brachiosauro, brontosaurio, ¿no? Es una descripción ahí. Y también menciona al Leviatán. ¿Dónde está eso? En Job 41, lo puedes buscar después. Busca Behemoth con B grande, y busca el Leviatán, ¿no? Un monstruo de tierra, un dinosaurio de tierra y un monstruo marino, ¿no? Un dinosaurio marino. Y ahí están, y los describe, ¿no? Interesante, como parte de la creación de Dios. Es todo un tema, eso se estudia en creacionismo. ¿Qué más podemos entender de Job? Que Job fue un personaje real, pues, ¿no? Job fue un personaje real, no es historia, no es cuento, no es fábula, no es leyenda, es historia, ¿no? Ezequiel 14:14, si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, dice, ¿no? Noé, Daniel y Job. Mira, Job está dentro de la línea o a la altura de Danielito, ¿no? El hombre que no hace concesión, y también de Noé, que no tenía el escritor, y le creyó a Dios y construyó el arca. A ese nivel está, ¿no? Noé, Daniel y Job. Interesante. Santiago también lo va a mencionar.
dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Qué interesante. Santiago, Nuevo Testamento, ¿ah? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y miren que por sufrimiento toma como icono a Job. Habéis oído de la paciencia de Job, dice Santiago. Uno de los primeros libros también del Nuevo Testamento. Cronológicamente hablando, Santiago es uno de los primeros libros de la Biblia. Que nosotros lo tengamos después de los evangelios y todo, no quiere decir. Santiago es uno de los primeros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón. ¿Ya? El apóstol Pablo también va a hacer referencia a Job, ¿no? Va a tomar palabras, menciones de Job, ¿no? Cuando dice en Romanos 11:35, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Eso lo toma de Job 41:11. Primero a los Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿De dónde lo toma? De Job 5:13. ¿Ah? Aprendemos sobre la fidelidad en medio del sufrimiento, mis hermanos. La fidelidad en medio del sufrimiento. Es muy, muy interesante eso. Fidelidad, ¿qué quiere decir? Fidelidad quiere decir el que, vamos a ver, siempre hago este ejemplo, a ver, para ustedes, estudiosos de la Escritura, yo confío en la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel? Sí, por supuesto. Yo confío en la fidelidad de Dios siempre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. ¿De acuerdo? Entonces yo confío en la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel con el hombre, conmigo, como creyente, como hijo suyo? Sí. ¿Como hijo tuyo? Sí. ¿Como papá tuyo, como padre? Sí. ¿Dios es fiel? ¿Cuándo? ¿Algunas veces? No. Siempre es fiel. Dios siempre es fiel. ¿De acuerdo? Ahora es al revés. A veces hago para que, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un fiel? ¿No? ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Por qué? Porque confías en la fidelidad de Dios. Ah, eres creyente, ¿no? No estoy haciendo rangos en los términos solamente para entender lo que quiero explicar. ¿Ya? Entonces, el creyente confía en la fidelidad de Dios, por supuesto, porque Dios es fiel siempre, ¿de acuerdo? Pero, ¿Dios puede confiar en ti? Te cambio la pregunta. Si Dios puede confiar en ti, tú eres un fiel. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un creyente y un fiel. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no estoy haciendo rangos entre los términos, ¿ya? Solamente quiero que entiendas. El creyente confía en la fidelidad de Dios, claro, porque Dios es fiel siempre. Pero Dios puede confiar en ti. Si la respuesta es sí, entonces tú eres fiel. Entonces, cuando Dios confía en Job, ¿estaba confiando en qué? En la fidelidad de Job. Por eso que si tú lees los primeros capítulos, el primer capítulo al menos de Job, te vas a dar cuenta de que Satanás, en la conversación que tienen, él dice, ¿no? Vengo de rondar la tierra, los tengo terriblemente mal, ¿no? Entonces Dios, ¿qué dice? Pero no has contemplado a mi siervo Job, fiel, como ninguno como él. Mira, y Job, mis hermanos, no tenía la Biblia, no tenía la escritura. Job era el sacerdote de su casa. Job era el sacerdote de su casa, ofrecía sacrificios. No había el tema de los levitas, el sacerdocio, Abraham, no había el tema de Moisés, de Aarón, no. Él era el sacerdote de su casa. Él ofrecía holocaustos a Dios, agradecimiento, y por si acaso sus hijos hayan blasfemado, ¿no? Entonces, él intercedía por sus hijos. Ese es Job, mis hermanos. Un hombre amoroso con su esposa también, ¿no? Claro, amoroso con su esposa, porque acordémonos que bueno, para no adelantarnos, el punto es que Job, si hay alguna pregunta, apunte, ¿no? Al final lo comentamos, ¿no? En el tiempo de preguntas, que no está dentro de la grabación. Entonces, Dios confía en Job. Entonces Satanás que le dice, bueno, claro, como tú has puesto tu manto protector, el hombre está enriquecido, entonces este pata no te adora de gratis. Este no te adora de gratis. Entonces Dios le dice, entonces quítale. A ver si yo le quito. Entonces Dios dice, quítale entonces. Y le quita todas sus riquezas. Sus hijos también, mata a sus 10 hijos. Y después, como Job se mantiene fiel,
le dice, bueno, a ver, déjame para que veas cómo lo mato, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Satanás le dice, a ver, déjame que lo mate y vas a ver cómo te reniega de ti. Tócalo, pero no lo mates, dice Dios. Por eso que al hombre lo vuelve una piltrafa humana, pues, ¿no? Lo vuelve un desastre, maloliente, lo llena de una sarna, pues el hombre no era vida, ¿no? Ya no era vida para él, ¿no? Y es curioso porque en Job, con todo ese dolor, ¿no? La pérdida de sus 10 hijos, de todas sus riquezas y de la salud también, era maloliente el hombre, ¿no? Olía mal por todas las partes. Lo digo yo, no, está en la escritura. Y mire, qué curioso porque se acerca a su mujer y lo ve y le dice, oye, aún mantienes tu integridad, ¿no? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Entonces, Job tiene una respuesta fabulosa ahí, pues, ¿no? Acá está justamente, ¿no? Aprendemos sobre la fidelidad en medio del sufrimiento de Job 2:10, dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, le dice. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Considerando que lo malo no estaba viniendo de la parte de Dios, ¿no? Dios había permitido, sí. Por eso que Job es un libro para entender por qué el sufrimiento, el por qué el sufrimiento, ¿no? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, dice, ¿no? Y qué interesante porque su mujer le dice, oye, maldice a Dios y muérete. En el original, mis hermanos, en el hebreo original, la mujer le dice en realidad, ¿por qué no bendices a Dios y te mueres, no? Entonces, en el original es eso. Pero cuando se traduce y dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? En realidad la mujer no solamente estaba diciendo algo fuerte, ¿no? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y una vez ya prácticamente eres un muerto viviente, ¿no? Entonces, la mujer está diciendo en modo sarcástico, le está diciendo, ¿no? Ahora pues, ¿no? Es como si dijéramos, ¿no? Ahora pues, a ver, bendice a tu Dios, pues, ¿no? Bendice a tu Dios, ¿no? Y ya ves de una vez si te mueres. Eso le está diciendo la mujer, por eso que se traduce como que, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ambos es un tema fuerte, pues, ¿no? Ambos es un tema fuerte porque imagínate que alguien está mal y encima te hablen de forma irónica o burlona, ¿no? Y ahí viene lo curioso, ¿no? Porque Job, mueren sus 10 hijos, lo pierde todo, pero Satanás no le mata a la mujer, ¿no? Su mujer vive y después Dios lo restaura y tiene 10 hijos más, ¿no? Tres mujeres y 7 varones. O sea, le vuelve a dar 10 hijos nuevamente, pero le da 7 varones y 3 mujeres. Y estas 3 mujeres eran mujeres hermosas, sus hijas eran hermosas. Está en la escritura, mis hermanos, léelo, Job, los últimos capítulos. Y eran hermosas, no había mujer más bella que las hijas de Job, ¿no? Pero volviendo al tema de la esposa, ¿no? Como decían algunos, su terroncito de azúcar, ¿no? ¿Cómo lo empuja prácticamente a maldecir a Dios o renegar de Dios, ¿no? Y la mujer era una joyita, como se dice, ¿no? La mujer de Job. Y me hace acordar yo tuve un maestro que dice que a veces algunos familiares le decían, ¿no? Le decían, oye, ¿tú no has pensado en divorciarte de tu mujer? Y, y este profesor, este maestro que tuve decía, no, no, nunca, nunca me divorciaría, nunca he pensado en divorciarme, en enviudar muchas veces. Nos reíamos, era más de la risa este pastor que nos enseñaba en el seminario y decía así, nunca he pensado en divorciarme, pero en enviudar muchas veces. Nos matábamos de la risa, ¿no? Cuando a veces dábamos respuestas cerradas, también nos decía, te reprendo, dice, por dar esa respuesta. Era bastante alegre sus clases, aprendí bastante de ese profesor. Bueno, hermanos, entonces, Dios demuestra sus propósitos en el campo espiritual, ¿no? Dios le demuestra a los ángeles y al mundo de oscuridad, demoníaco, satánico, ¿no? Que Él cumple su propósito siempre, siempre. Y también muestra el lado compasivo y de misericordia para con Job.
¿no? Alguna vez escuché una historia así como que lo presentaban como una apuesta, ¿no? Como una apuesta. Bueno, pues hagamos una apuesta, ¿no? Es Satanás con Dios, ¿no? Hagamos una apuesta, pues a ver, si lo puedes hacer que mi siervo Job reniegue, tú ganas la apuesta, ¿no? Pero obviamente no es el enfoque, ¿no? Pero si lo vemos de esa manera, vemos que Satanás nuevamente sufre una derrota, ¿no? No directamente por el poder del mismo Dios, sino por la confianza en un hombre, ¿no? Y esto nos debe ayudar mucho a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace entender que la fe es salvadora. Si nosotros somos realmente creyentes, yo creo que este estudio lo voy a subir a YouTube para todos, porque realmente necesitamos aprender. Si en medio del sufrimiento, como Job, ¿no? La fe salvadora, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, del amor de Dios, de esta tremenda salvación. Nada ni nadie, ni el mismo diablo, ¿no? Ni todos sus demonios nos puede sacar de quitarnos la salvación que Dios nos ha dado. Y Job es un ejemplo tremendo sobre esto. En medio del sufrimiento, ¿no? Y lo incomprensible muchas veces de este sufrimiento. A veces no entendemos el por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta injusticia conmigo? ¿Por qué me tuvieron que hacer esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me destruyeron la familia? ¿Por qué me destruyeron la economía? ¿Por qué me destruyeron la salud? Y Dios no le da respuestas a Job, mi hermano. Dios no le dice, oye, Job, tranquilo, mira, yo te voy a bendecir el doble, o te estoy bendiciendo el doble, porque, bueno, has pasado la prueba, ¿no? O me has hecho ganar la apuesta, tomando el ejemplo de la apuesta. No, no, nunca le dice. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y muestra su poder soberanamente. Y no necesita darnos explicaciones. Porque Job, a partir del capítulo 38, Job comienza a preguntarle a Dios, ¿dónde estabas tú? Le comienza a argumentar, ¿no? Le comienza a preguntar, ¿no? Job le comienza a preguntar por su sufrimiento. Y Dios le dice, oye, tú me has preguntado, ya tú has hablado y ahora voy a hablar yo, le dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando la ciudad? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y las respuestas son negativas, todas son negativas. Job no estaba ahí, ningún hombre estaba ahí, porque Dios es soberano. Y nadie estuvo ahí, salvo los ángeles. Y antes de la creación de los ángeles solo estaba Dios. Entonces, Dios es soberano. Y a veces, hermanos, a veces hacemos preguntas nosotros también. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a veces Dios en su sabiduría no nos da las respuestas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque a veces obtenemos respuestas y aún así perseveramos en la duda. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No les ha, oye, sí, pero cuando alguien nos da una respuesta, ¿no? Oye, ¿por qué esto, no? Y te decían, sí, pero por esto, por esto, por esto. No, yo no creo, ¿no? Y seguramente pasaría eso. Si Dios nos diera todas las respuestas, diría, sí, Señor, pero todavía no sé, no creo, no creo. ¿Por qué ha pasado así? No sé. Seguiríamos con lo mismo. Entonces Dios es soberano, mi hermano. Dios muestra su gloria a través de nosotros, a través de nuestra fragilidad y a través del sufrimiento. Dios muestra su compasión y su misericordia a través del sufrimiento. Y debemos contentarnos con Deuteronomio 29:29, ¿no? Que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que no sabemos y seguramente no lo sabremos en este tiempo, en este siglo. Pero las que sí sabemos, esas cumplen, pues. Esas cumplen. Y ya sabes, eso cumple. Entonces, Job, mis hermanos, es un libro bastante por aprender. El siguiente libro es Salmos. Salmos en el original, en el hebreo, es Tejilín, Tejilín. Acordémonos que Lin es como la S, ¿no? Es como la S nuestra en español, Tejilín, que significa alabanza o alabanzas en plural, ¿no? Es el libro de las alabanzas. Y de ahí la Septuaginta es que lo va a traducir ya como del griego o al latín como salmo, ¿no? O salmos en plural, que significa tañir, rasgar, ¿no? Es como tocar un arpa, ¿no? Eso significa salmos. Es como un cántico.
El mismo David, ¿no? Está en Lucas, en Hechos también, habla ya la traducción como salmos, ¿no? Es como el himnario, ¿no? Muchas denominaciones hasta ahora usan su himnario, tienen su himnario, tienen sus cánticos, que ya son su himnario. Muchas denominaciones lo usan. De repente tú en tu iglesia local usas himnario, ¿no? Vamos a cantar el himno 110. Bueno, el Salmos es como el himnario de los judíos y para nosotros también, ¿no? Y hay unos datos curiosos en Salmos, porque Salmos es el libro más largo de la Biblia, ¿no? Es el libro más largo, es el libro más grande de la Biblia, Salmos. Y es más, tiene el capítulo más largo, ¿no? Que es el 119 que es una maravilla literaria. Hebreamente hablando, tiene una composición interesante, ¿no? Interesante, pues las 22 consonantes, porque no hay vocales en el hebreo, son 22 consonantes, eh, de 22 consonantes, que está dividido en 22 párrafos. Cada letra no sé, no, en el hebreo no es alfabeto, porque alfabeto viene del griego, o abecedario para nosotros. Para ellos es el alefato, ¿no? Alefato. En sus consonantes, ahí está, ¿no? Alef, Bef, y todas las letras del hebreo. Y tienen un arreglo. Cada ocho versículos, por decirlo de una manera, comienzan con esa letra. El siguiente bloque de la siguiente letra, todos comienzan con esa letra. Es un arreglo hermoso, ¿no? En el hebreo original. Y tiene también, no solamente tiene el capítulo más largo, sino el capítulo más corto también, que es el 117, que tiene 2 versículos. Y también el versículo central de la Biblia, que es el 118:8, ¿no? O sea, de todos los capítulos y versículos, el capítulo Salmo 118:8 es el más cortito, ¿no? Que dice, que es el centro, mejor dicho, ¿no? El versículo el centro de toda la Biblia, ¿no? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso dice ese versículo. Los autores son varios autores. Está David. David compuso 75 salmos. Moisés también, ¿no? Un salmo, el Salmo 90, pertenece a Moisés. Salomón tiene 2, el 72, el 107. Asaf tiene 12. Los hijos de Coré tienen 10. Gemán tiene el Salmo 88 y Etán el 89, ¿no? Algunos de los que escribieron los salmos. Hablan mucho de las profecías mesiánicas. Una de las palabritas que se usa mucho es el Selah. Selah. El Selah no tiene un significado real, no hay una interpretación. Algunos dicen que es Cristo, algunos se refieren a una pausa que se hace entre canto y canto, porque algunos tienen el encabezado, incluso cómo se debían entonar, ¿no? O qué instrumentos tocar. Se usa mucho la palabra aleluya, ¿no? De las 29 veces que se encuentra en la escritura, 23 están en Salmos, la palabra aleluya, aleluya, que significa aleluya, ¿no? Aleluya. Aleluya, aleluya, es separado. Jalef a ya, esta de acá. Jalef a ya. Ya, ya es el abreviado del tetragramatón, del nombre de Dios. Este es el abreviado. Y la compresión, junto a todo esto, significa aleluya. La palabra aleluya, que significa alaba a Dios, ¿no? Alaba a Jehová, alaba a Yahweh. Es interesante también como el Salmo 23, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿no? Junto a agua de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces va bonito, ¿no? Dice, mira, me hace descansar, me hace reposar. Pero después, pum, cambia un contraste de muerte, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Después habla de una mesa que los hace sentar junto a sus enemigos, ¿no? Como triunfador. Entonces, los salmos tienen esos contrastes. Hablan de cosas bien, pum, de repente hace un cambio dramático a muerte, ¿no? Enemigos. ¿Por qué? Porque es la vida, mis hermanos. En el Salmo 23, por ejemplo, es la vida. La vida no solamente es descanso, no solamente es bendición, no solamente es abundancia, también hay tiempos de muerte, también hay tiempos de ataques, hay tiempos de enemigos. Y eso es lo que habla este Salmo 23, que lo compuso David. Entonces David pasa por eso, ¿no? Tuvo una bonanza, tuvo un auge, fue perseguido,
lo querían matar, hasta sus mismos hijos, ¿no? Su mismo hijo lo quiso derrocar, lo quiso matar. Entonces pasa todo ese trance y este Salmo 23 comprime eso, ¿no? Y como les decía el salmista, expresa sus emociones, ¿no? Expresa sus emociones. Cuando uno lee un salmo, los salmos son muy ricos, mis hermanos. Tienen que, cuando tú lees un salmo por día, por ejemplo, ¿no? Encuentras, por ejemplo, a ruegos, ¿no? En la mitad más o menos de los salmos encuentras ruegos, alabanzas, la angustia, el dolor, ¿no? Señor, mira esto, ¿por qué prospera el rico? ¿No? El Salmo 73. ¿Por qué prospera el rico? ¿No? Yo, ¿por qué, Señor, permite que blasfemen tu nombre? ¿Por qué ellos hablan mal y les va bien? ¿Por qué a veces nosotros los creyentes hacemos eso, ¿no? Cuando decimos, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Tú lees el Salmo 73, mi hermano, y encuentras eso, y te identificas con el salmista. ¿Por qué al impío le va bien? Si yo te sirvo, yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué a mí me va mal? Ellos hablan mal de ti, yo bendigo tu nombre. Ellos les va bien, no tienen ninguna carencia. Parece que tuvieran y fueran a vivir 1000 años. Y yo estoy siempre al borde de la muerte. Estoy en la carencia, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Te animo a leer el Salmo 73, hermano. Hasta que el salmista, ¿no? Llega un momento en que dice, yo me he comportado, hasta que, dice, ¿no? El salmista como que reacciona. Comienza con el primer versículo como el final, ¿no? Pues es poesía. La poesía, mis hermanos, ahorita les explico, comienza haciendo un énfasis y comienza a desarrollar su tema, el 73. Y dice, ¿por qué a mí y todo, no? Y dice, ahí, ¡pum!, hay un cambio radical, porque el salmista dice, hasta que entré en tu templo, ¿no? Hasta que reaccioné. Y me di cuenta que yo era como un animal. He sido bruto, ¿no? He sido bruto. Eso dice el salmista. Me he comportado como un animal, he sido bruto, ¿no? Pero ya entendí. Y cambia el contraste porque ahora se da cuenta que esas personas que tienen una prosperidad, que les va bien, que no tienen problemas de salud, sus pies están al borde de un barranco, de un despeñadero. ¿Qué quiere decir? O te resbalas, o das un paso en falso y se desbarrancan. Así están esas personas. Entonces el salmista dice, Señor, tú has puesto sus pies en resbaladero, están al borde de un precipicio, están al paso el falso o resbalar y se desbarrancan. Mas yo estoy seguro contigo. Es genial, mis hermanos, léelo en varias versiones, ¿ya? Y así como hay de alabanzas, ¿no? También hay maldiciones también. Estos salmos que maldicen o piden y le piden al Señor que intervenga y le vaya mal, ¿no? Los destruya a sus enemigos. Eso se conocen como los salmos imprecatorios, ¿ya? Imprecatorio, ¿por qué? Porque yo pido el mal para alguien, ¿ya? Y esos son los salmos. Acá están algunos. Justamente comentaba con un hermano, me dice, hermano, pero ¿qué pasa acá? Me dice, esto no puede estar en la Biblia, esto es antibíblico, decía el hermano, no, pues no puede estar en la Biblia, no es antibíblico, ¿no? Sino que ese es el detalle, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros de repente no lo hemos expresado? Si es que de repente sí, ¿no? Pero sí ha pasado por nuestra mente y por nuestro corazón ese deseo, ¿no? Ese deseo de venganza, ese deseo de que, ¿por qué no le va mal a esta persona, ¿no? ¿Por qué no le pagan como me pago a mí? Ese es en cierta forma, y el salmista lo hace abiertamente. Por eso le digo, el salmista abre su corazón, ¿ya? Así que acá están las referencias, ¿no? Invoca la ira y el juicio de Dios en contra de sus enemigos, ¿ya? Y es interesante, mis hermanos, porque siempre los salmos imprecatorios, por más fuerte que sea el salmista que se esté expresando, nunca dice yo lo voy a hacer, ¿ya? Nunca lo dice. Siempre dice que sea Dios el que intervenga, que sea Dios quien lo juzgue, que sea la ira de Dios quien caiga sobre esa persona. Nunca dice pasa eso. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice que la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Y Dios dice, tranquilo, la venganza es mía, yo soy el que pago. Yo soy el que le doy a cada quien lo que le corresponde.
Yo soy. Por eso que nunca la venganza debe pasar por el corazón de un creyente, ¿no? Nos hicieron un daño, nos lastimaron, nos ofendieron, nos agraviaron, nos quitaron. La emoción que deberíamos sentir es pena, ¿no? Pena, compasión o lo que se pueda hacer por esa persona, porque definitivamente el Señor le va a dar de acuerdo a sus obras. Así que la venganza es de Dios, mis hermanos. Pero es interesante, ahí están los grupos, ¿no? De los salmos. Acá algunos bloques interesantes, ¿no? Hay cantos de aleluya, de alabanza, hay acciones de gracia, ¿no? Muy bonito. A mí estos salmos están acá. Estos salmos están acá, ¿no? De acciones de gracia, ¿no? Cuando el salmista... Es más, en el tiempo de la Pascua se cantaban como unos salmos, ¿no? En el tiempo de la Pascua, dentro del ceremonial de la Pascua y comer el cordero y todo eso, se cantaban los himnos desde el 112 hasta el 114, si mal no recuerdo, ¿ya? Claro, nosotros lo vemos por capítulos, pero en esa época no habían capítulos, ¿no? Y más bien estaban divididos en cinco rollos, ¿no? Acá está, primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro y quinto libro, ¿no? Rollos, así estaban divididos. La cantidad, sus autores, cómo mencionaban a Dios, los temas que se mencionaban y la relación que tiene justamente con el Pentateuco. Es interesante, ¿no? Cómo Martín Lutero va a decir que los salmos es como una Biblia compendiada, ¿no? Toda la Biblia compendiada, va a decir, ¿no? Muy bien, avanzamos al siguiente libro que son los proverbios, ¿no? Se conocían como proverbios de Salomón, ¿no? Salomón que estos proverbios son 513 proverbios más o menos, de los 3000 que escribió Salomón, porque primero de Reyes 4:32 dice, y compuso 3000 proverbios. Nosotros en nuestra Biblia tenemos 513 nomás. ¿Mm? Imagínate, 3000. Y dice que hizo 1005 canciones. ¿Mm? Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar. Y compuso muchos proverbios, dice Eclesiastés. Entonces, nosotros tenemos 513 de 3000 que había compuso Salomón. Eh, el autor es Salomón, el rey Salomón. El rey de Judá, Ezequiel, también copió para que no se pierdan estos proverbios. El capítulo 30 lo escribió Agur y el capítulo 31, el rey Lemuel. ¿Quién es este rey Lemuel? Aparentemente es el mismo Salomón, ¿ya? Y en el capítulo 31 de Proverbios está la mujer virtuosa, ¿no? Una maravilla de composición a partir del versículo 10 para adelante. Encontramos la mujer virtuosa, genial, mi hermano. Toda mujer debería leer eso y realmente aprender. Ahí está pendiente un estudio sobre eso. Sería genial hacer un estudio sobre eso. Y no solamente mujer, los hombres también. Se hace el contraste entre el sabio y el necio, ¿no? Entre el sabio y el necio. El sabio es el sabio, mis hermanos, es el que teme a Dios. Miren, qué interesante, porque acá Proverbio 1, en este gráfico, creo que este es 1:7, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú eres temeroso de Dios, te vuelves sabio. Tú tienes temor a Dios, te alejas del pecado. El temor a Dios te hace alejar del pecado. ¿Y eso qué te vuelve a ti? Sabio. Si no tienes temor a Dios, te lanzas al pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tienes temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios, eres necio. El necio es el que no tiene a Dios en su corazón. Pero es el temor a Dios quien nos da sabiduría. Entonces, ¿cómo debemos comenzar? Si queremos ser sabios, obtener la sabiduría de Dios, temer a Dios. Proverbios 1:7. Y miren qué interesante, yo he puesto acá algunos, ¿no? Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. He puesto la traducción en lenguaje actual, dice, la mujer sabia une a su familia.
La mujer tonta la desbarata. ¿Se aplica? ¿Se cumple? Se cumple, mis hermanos. 12:23. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen publicidad de su necedad. 27:15. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Acá las hermanitas se deben estar, el hermano a buscar solamente para las mujeres. No, 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 para todos, mis hermanos. Así como salió, yo poniendo, ¿no? El 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, ¿no? Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es interesante porque a veces leemos a veces un salmo o a veces un proverbio y no lo entendemos, ¿no? Y decimos, este es un error, acá hay un error, acá hay un error. Y en vez de pensar que hay un error, debemos entender que no tenemos el conocimiento suficiente para comprender ese proverbio o el salmo. ¿Ya? No, no, que nuestro primer pensamiento no sea, acá hay un error. No, no, hay una mala comprensión o todavía no tengo el conocimiento para entender lo que dice Dios. Por eso que los proverbios y los salmos se deben contrastar con la escritura. Y así es como que uno entiende, mira qué interesante. Porque acordémonos, y ese es un dato sobre la poesía hebrea, cuando hablo de poesía o libros poéticos, no es la poesía que nosotros conocemos con la métrica, con la rima, ¿no? Con como las décimas. No, no es ese tipo de poesía, es una poesía bastante occidental. La poesía hebrea es bastante paralelismo. Se nota, su poesía se basa mucho en lo que es el paralelismo. Dice una expresión que expresa una idea y pum, hace un paralelo. Y a veces en esos paralelos decimos, pero no hay congruencia en esto. Acá hay un error. No, no es un error. Esa es la poesía hebrea, que hay que interpretarla, hay que entenderlo. ¿Qué te está diciendo acá? ¿Y qué me está diciendo acá? Y a veces son, incluso, dicen lo mismo, ¿no? La segunda, el paralelo refuerza el primero, la primera expresión. O a veces son contradictorias. Dice una expresión y el otro contradice la expresión. Entonces, a veces, por eso se piensa que a veces hay un error. Pero es la poesía hebrea, ¿de acuerdo? Es todo un tema. Y hay que entender también, pues, que los proverbios no son leyes inflexibles, ¿no? O promesas absolutas también. Ya no pensé, ya porque hago esto, se tiene que cumplir sí o sí. A veces no es así, porque ahí entra la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, la providencia de Dios. Entonces, hay cosas que definitivamente sí. Por ejemplo, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero el impío no, cae en su maldad. ¿Es verdad eso? Claro. ¿Cuántas veces nosotros caemos? El Señor nos vuelve a levantar, porque somos justos en sus ojos, somos cristianos, hemos sido justificados en Cristo. En cambio, el impío no. Llega un mal y se embarra en el mal y el mal lo envuelve. El hombre prudente ve el mal y se aparta, dice. El que le da al pobre le presta a Dios y Dios no debe a nadie y se lo vuelve a devolver, se lo vuelve a devolver. Se lo retorna. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es si nosotros comenzamos a cumplir los proverbios, ¿no? Hasta libros de autoayuda se han hecho de proverbios. Vamos a entender la mente de Dios, su carácter, sus atributos, su manera de obrar. Vamos a gozar de las bendiciones de Dios. Miren qué interesante porque un creyente debería tener este bloque. Porque Colosenses 2:3 dice, ¿en quién están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? ¿Quién? ¿En quién? En Cristo. En Cristo están escondidas todas. O sea, si nosotros somos cristianos, realmente tenemos esta sabiduría. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir, mire, y Proverbios está dividido en 31 capítulos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podrías leer un proverbio, un capítulo por día. Claro, en un capítulo hay mucha riqueza, ¿no? Por eso siempre algo te va a captar más tu atención. Y vivirlo, entenderlo, y te ayuda, porque cuando tú tienes un proverbio en la cabeza, dice, el hombre prudente ve el mal y se aparta. Entonces, ese proverbio me viene en la cabeza. Yo veo que estoy en un camino de muerte, entonces me aparto, me voy. ¿Se dan cuenta? O dice, o los ojos, o la boca de la mujer, o los ojos que no te prende de sus ojos, o de la miel que destila la mujer adúltera, ¿no? También habla, claro, capítulos 5, 6 y 7, Proverbios 5, capítulos 5, 6 y 7 habla de eso, del adulterio, de la fornicación.
Bastante interesante. Pasamos al siguiente, que es Eclesiastés. Eclesiastés, la palabra eclesiastés significa predicador, ¿no? Viene de la palabrita eclesia, que significa asamblea o congregación. En el hebreo es kohelet, está de acá, kohelet, en el hebreo es así, y significa alguien que llama, alguien que congrega al pueblo, ¿no? Alguien que llama. Por eso que se traduce como predicador. Eclesiastés significa el predicador, ¿ya? Eclesiastés, que viene de donde deriva nuestra palabra iglesia también, pero de la raíz eclesia, pero significa predicador, ¿ya? Entonces, eclesiastés significa predicador. Y es interesante porque Eclesiastés está en el bloque del Mejillot, este de acá, conocido como los 5 rollos también, que está conformado por Ruth, por Cantar de los Cantares, por Esther, por Lamentaciones y Eclesiastés. Sí, estos 5 libros se leían en diferentes fiestas, ¿no? En diferentes fiestas, en la Pascua, ¿no? En este caso, Eclesiastés se leía para el Pentecostés, ¿ya? Estos 5 libros tienen relación con algunas fiestas judías, entonces se leían en determinadas fiestas, ¿no? De estos 5 rollos, conocidos como el Mejillot. No tiene nada que ver con el Pentateuco, no, con estos libros que estamos viendo, solamente en la literatura hebrea, ¿no? En las costumbres hebreas, judías. El autor apunta a Salomón, ¿no? Desde el inicio, así que apunta al rey Salomón. Las palabras claves de este libro son vanidad, vanidad y afanarse. Vanidad desde la línea de vacío, ¿no? Vacío, significa vacío. Vanidad, vacío. Afanarse por algo que no tiene sentido, que no lo puedo entender, no lo puedo comprender, no lo puedo alcanzar, no lo puedo llenar. Esa es vanidad. Y por eso me esfuerzo, por eso me afano, voy tras el viento, dice, ¿no? Voy tras algo que es banal, que es vacío, que no tiene sentido a la larga. Ese es el libro que nos explica este libro. Y es interesante porque el que escribe este libro, que atribuimos a Salomón, ¿no? Él que prácticamente desprecia o las bendiciones de Dios, las invierte en sus placeres personales, ¿no? Y no tanto para darle la gloria a Dios. Lo usa mucho para él, casi, ¿no? Para la gloria más de él que para la gloria de Dios. Entonces, él entiende eso. Por eso que este libro nos ayuda a comprender un poquito que hay tengo un estudio pendiente, una pregunta que me hicieron: ¿Salomón se perdió o se salvó? Entonces, el resumen es que yo creo, a la luz de la escritura, que Salomón se salvó. Y este es uno de sus últimos libros, ¿no? Que él escribe y él expresa eso, ¿no? Él va a mencionar la palabra vanidad 37 veces. Entonces, vacío, ¿no? Vacío. No, no, no se puede llenar, no tiene sentido que lo alcance. Y debajo del sol. Esta palabrita debajo del sol se usa mucho en Eclesiastés, se usa 32 veces, más de 32 veces. Si tú buscas esta palabrita debajo del sol, lo vas a encontrar como 32 veces en los 12 capítulos que tiene este libro. Por eso que este libro podríamos entenderlo como la vida sin Dios, ¿no? La vida sin Dios. Y el debajo del sol, ¿qué quiere decir? Debajo del sol quiere decir todo lo que el hombre humanamente puede entender, todo lo que está debajo del sol. Es todo lo que el hombre humanamente puede entender. Ojo con esto, ¿ya? Porque esto es importante saberlo. Entonces, todo lo que está encima del sol es la comprensión de Dios. Solamente Dios lo puede comprender, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el que está haciendo este análisis, que es el rey Salomón, está haciendo un análisis desde la perspectiva humana. ¿Por qué lo digo? Porque en Eclesiastés 9, 5 y 6, 4, 5 y 6, 9, capítulo 9, se usa un versículo, ¿no? Donde dice que el hombre muere y ya no hay conciencia de él, ¿no? Ya no hay nada, ya todo queda en vacío. Y este es un versículo que usa mucho la secta de los testigos de Jehová, para decir que el hombre en su alma muere y hay un vacío, es aniquilado, ya no sabe nada, no hay nada de él, no hay un alma, no hay una vida después.
¿ya? Eso lo usan y es una mala interpretación por dos motivos. Uno, porque el análisis que está haciendo es debajo del sol. Claro, debajo del sol. Alguien muere y dice, se murió, ya no hay nada más que hacer. ¿Sí o no? Uno dice eso. Pero, y la otra mala interpretación es que en el mismo pasaje bíblico y en su misma Biblia, en su traducción que es el Nuevo Mundo de ellos, dice, ¿no? Ya no hay qué, no hay odio, no hay rencor y ya no hay más recuerdo de él. No está diciendo que pierde la conciencia. Lo que está diciendo que en algún momento ya nadie se va a acordar de esa persona. O no va a haber un recuerdo ya de él. O va a pasar como a veces uno va por un cementerio, o cuando podía ir a un cementerio, veía tumbas abandonadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los que llevaban las flores eran los hijos, porque ya no están los hijos, los nietos, uno porque otro por ahí, un familiar, pero después se pierden las familias también en el tiempo y ya no hay alguien que lleve flores a esa tumba, a ese nicho, a ese santuario. Ya no hay. Entonces, ¿qué es? Una tumba abandonada. Entonces, a eso se refiere cuando dice que ya no hay más recuerdo, más conciencia de él. Y si leemos bien, va a decir ahí que no hay cólera, no hay odio, no hay rencor, no hay nada, no hay deudas, no hay nada, ¿sí o no? Eso está diciendo. Entonces, dos errores ahí que cometen nuestros amigos de la secta de los testigos de Jehová. 32 veces dice debajo del sol. Es un análisis bastante humano. Y eso es lo que está diciendo él. Cuando comienza este libro, dice palabras del predicador, Cogelet, predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién es? Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza él su perorata, ¿no? Él comienza a explicar todo esto con esa premisa, con ese argumento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De acuerdo? Y nosotros en el ministerio tenemos un primer libro, ¿no? Vamos a comenzar, Dios mediante, a trabajar el segundo libro. Y en ese libro, por ejemplo, yo menciono esto. A veces los hombres y mujeres dicen, bueno, cuando tenga dinero voy a ser feliz. Tienen dinero y no son felices. No, cuando conozca el mundo, me voy a conocer las pirámides, me voy a ir a Italia, me voy a ir a esto, me voy a ir a Francia, me voy al Curazao, no lo sé. Viajan, todos se meten a un crucero, viajan por el mundo, igual siguen teniendo ese vacío. Voy a disfrutar de los placeres, los vinos, trago, todo. Y siguen teniendo ese vacío. Se ahorrarían mucho dinero y mucho tiempo si leyeran Eclesiastés. ¿Por qué? Porque no ha habido otro hombre más rico en la tierra que haya disfrutado de los placeres, que haya tenido todo en esta tierra, todo en esta tierra, todo, ¿ah? Todo. Tanto es así que hasta 1000 mujeres tenía, ¿no? Entonces, cuando digo todo, es todo. Vinos, placeres, ropa, cosas, lo que él quería lo tenía. Y muchas riquezas, ¿no? No digamos dinero, riquezas, en abundancia, ninguno como él. Ni 10 Rockefeller seguramente lo podrían igualar. ¿Ya? Entonces, ese fue Salomón. Entonces, él lo disfrutó todo. ¿Y qué dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío. Yo lo he buscado, he estudiado, todo, y todo es vacío. Me ha afanado por vacío. Por eso que él comienza así. Y lo interesante de este libro es cómo termina. Lo que realmente es importante para el hombre y para la mujer. Dice Salomón, lo tuvo todo y no logró llenar su vida. ¿Qué dice? En Eclesiastés 12, los últimos versículos, último capítulo, los dos últimos versículos dice, el fin de todo el discurso oído, ya les expliqué, el disfrutado, hay tiempo para todo debajo del sol y todo lo demás, es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si te tienes que dormir hoy día con estas palabras, duérmete así. Teme a Dios y guarda. Debo temer a Dios y guardar su mandamiento. Guardar su mandamiento no quiere decir los 10 mandamientos, ¿ah? Sino obedecer su palabra.
Temer a Dios no quiere decir que uno va a estar como si fuera Zeus, ¿no? Que me va a mandar un rayo. No, es realmente entender que es un Dios real, un Dios omnipotente, todopoderoso, y es un Dios justo. Y entender que Dios es un Dios justo me debería dar miedo. Me debería dar miedo. Yo, vil pecador. Entonces, así comienzo a temer. ¿Y eso qué me da a mí? Sabiduría. ¿Mm? Entonces, teme a Dios y guarda su mandamiento. Es genial cómo termina Salomón este libro. ¿Ya? Muy bien. Acá es interesante este Eclesiastés 4:4 y vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Es una gran verdad, ¿no? Nos ayuda a entender la cosmovisión. El que tiene, siempre la gente lo envidia. Si uno no termina de agradarle a las personas. Uno no termina de agradarle y nunca le vas a agradar a las personas. Nunca les vas a agradar. Si tienes, ¿por qué tienes? Si no tienes, ¿por qué no tienes? Si eres gordo, ¿por qué eres gordo? Si eres flaco, ¿por qué estás flaco? O sea, siempre. Dice, ¿tiene pelo? ¿Por qué tiene pelo? No tiene pelo porque es pelado. O sea, nunca le vas a terminar de agradar a la gente. Siempre vas a despertar una cierta envidia, un cierto malestar. Y si me permiten, les cuento una historia, rapidito, para ustedes. Un anciano decide irse a comprar un burrito, un burrito. Entonces va de su pueblo a la ciudad a comprar un burrito. Y dice, voy a llevar a mi nieto. Y le dice a su nieto, oye, acompáñame, voy a comprar un burrito. Bueno, vamos, abuelito, vamos a comprar el burrito. Al pueblo, a la ciudad a comprar el burrito. Compran el burrito y de regreso, ¿no? Eh, el abuelo dice, bueno, hijito, tú andas encima del burrito, yo voy caminando. Entonces el niño se va en mi burrito, el abuelo caminando. Entonces pasan por un poblado y el poblado la gente comienza a murmurar. Le dice, mira, a ver, pobre viejo, muchacho lleno de vidas, encima del burro y el viejo caminando. Entonces el señor escucha, dice, hijito, ¿sabes qué? Hacemos una cosa. Mejor tú vas caminando y yo voy en el burrito. Pasan por otro poblado y la gente comienza a murmurar. Y le dicen, mira, cómo la pobre criatura va caminando y el viejo bien sentado en el burrito. Entonces el viejito escucha. Dice, ¿sabes qué, hijito? Mejor vamos a hacer algo bien. Vamos los dos en el burrito. Y suben el chiquito al burrito y el abuelo también en el burrito. Los dos van en el burrito. Pasan por un poblado y la gente comienza a murmurar. Y dice, mira, pobre animal, esos dos abusivos encima del burrito y bien sentados en el burrito. El anciano escucha y dice, ¿sabes qué, hijito? Mejor vamos los dos caminando. Pasan por otro poblado y dicen, mira, qué tontos son esos, ¿no? Tienen un burrito y se van caminando. Nunca vamos a agradar a las personas, mis hermanos. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento, dice. Es correr tras el viento, dice Salomón. Genial, si no. Bueno, entramos en el último libro de este bloque de libros sapienciales o poéticos es Cantar de los Cantares, ¿no? Y acá Dios honra el matrimonio, el amor matrimonial puro, ¿no? Es el canto de Salomón, Cantar de los Cantares. Así comienza este libro y así es como se titula, lo han titulado, Cantar de los Cantares, ¿no? Que es de Salomón también. Y es interesante porque cuando dice Cantar de los Cantares, se refiere que es la mejor canción de todas las canciones que hizo Salomón. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. O sea, de todas las canciones, ¿cuántas canciones hizo Salomón? 1005 canciones. ¿Sí? ¿De dónde sacó usted, hermano, ese número? Primero de Reyes 4:32, ya lo leímos. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. De esos 1005, este es el mejor, por eso se llama Cantar de los Cantares. Y cantar, pues, habla de canción, de una música que honra a Dios, pues, ¿no? Siempre, primero, hay muchos pasajes bíblicos que hablan de canciones que, a la alabanza, ¿no? Nosotros ahora le decimos la alabanza, ¿no? Cantar, canciones cristianas, ¿no? Con letra cristiana.
El amor de Dios, este Cantar los Cantares es el amor de Dios a Israel, ¿no? O el amor de Cristo hacia la iglesia. Eso es lo que refleja este Cantar los Cantares. Mucho se dice, se hace prédica sobre eso, ¿no? Que Cantar los Cantares es el amor de Dios hacia Israel, o el amor de Dios, o el amor de Cristo a la iglesia, ¿no? Y tratamos de forzar un poquito ahí y alegorizamos, ¿no? Hacemos una interpretación alegórica, ¿ya? Así que hay que tener bastante en cuenta eso. En realidad, este Cantar de los Cantares habla del amor, habla del amor de Dios en el amor humano, ¿no? Cómo el amor de Dios puede reflejarse en el amor humano. Y cómo la gracia de Dios a través del matrimonio. La gracia de Dios a través del matrimonio. Y es interesante, ¿no? Porque Dios es fiel, es amoroso y es puro. Y es así como debe ser una relación entre un hombre y una mujer. Así debe ser una relación entre un hombre y una mujer. Fiel, amorosa y pura. Por eso que hay tantos pasajes incluso en hebreo, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Honroso es para Dios el hecho sin mancilla, dice. Hebreos 13, 13 algo, 13:4. Honroso es para Dios el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que continúa en el versículo. Porque Dios juzgará a los adúlteros. Terrible. Y ese es un juicio terrible, mis hermanos. Para Dios es honroso el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir? Que no seas adúltero. Porque Dios juzgará a los adúlteros. Está en el mismo versículo. Te animo a buscarlo. Entonces, el amor, Dios refleja ese amor. Este es un amor bastante sexual. Cantar a los cantares es una expresión sexual. Habla mucho de un amor, de demostrarse ese amor pasional entre un hombre y una mujer. El piropo, el galanteo, ¿no? Tú lees, por ejemplo, el capítulo 4 y ves ahí la descripción, cómo el hombre detalla a la mujer, cómo la ve, cómo la codicia, cómo la ama, cómo la desea. Capítulo 4, te animo a buscarlo, a leerlo. Entonces, este es un amor bastante pasional. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo está esto en la Biblia? Como algunos se horrorizaban, ¿no? Por eso decían, no, alegorizaban para allanar un poco el tema, ¿no? Para bajarle un poco la temperatura al tema. Pero no, mis hermanos. Porque Salomón está escribiendo esto en una época y que no ha cambiado y que se sigue degradando a la mujer. La mujer es un objeto sexual. Era una máquina de hacer hijos y criar hijos nada más. Se había perdido amor pasional y el respeto y el amor, diríamos nosotros, ese amor eros por la mujer. Entonces, eso es lo que está diciendo este Cantar de los Cantares. Salomón está enseñando a su generación, y yo creo que ahora también, porque ahora hasta la misma mujer, ¿no? La misma mujer quiere tener más seguidores. Mientras más seguidores tenga en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, es la más codiciada, se siente una mejor mujer. Lo único que está promoviendo es morbo. Lo único que promueve es morbo y todos los que la sigan la van a seguir por morbo. ¿Y cómo la van a ver a ella? ¿Como una mujer valiosa, bonita, que puede ser amada? No, como un objeto sexual. Claro, así la van a ver. Y así se muestra la mujer y así se degrada la mujer. Indirectamente, ¿no? Por ejemplo, voy a vender un auto. Publicidad para un auto, tienen que haber ahí dos chicas con una ropa muy pegada al cuerpo, que se le ve todas las formas, porque tiene que estar ahí, porque eso adorna, ¿no? Eso llama, pero son mujeres que están exponiendo su cuerpo para captar una atención. ¿Qué se volvió la mujer? Se degradó. Uy, hermano, usted es cucufato, uy, hermano, así no es así. Claro, no es así. ¿Por qué? Porque cuando un hombre ya conoce a una mujer en su cuerpo, en su forma, en los pliegues incluso de su cuerpo, ya, ya no la ve a una mujer como la belleza de una mujer, como lo que vale una mujer, sino ve solamente senos y trasero. Eso ve, nada más. Ya no importa si, no, es un objeto sexual. Sirve para eso nada más, para deleite y para placer. Y las mujeres y las chicas se mueven en eso. Las jovencitas sobre todo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso.
Entonces, ¿qué está haciendo acá Salomón? Oye, enamórate. Enamórate de esa mujer. Y el hombre que le dice, oye, qué linda eres. Tu cabello cae sobre tu, ¿no? Tus pechos son como la palma, ¿no? Los cocos de las palmas. Tus dientes son como las ovejas recién trasquiladas. Le dice, ¿no? O sea, lo enamora de acuerdo a su contexto cultural, ¿no? Entonces dice que, o sea, sus dientes son blanquecitos, ¿no? Y su cabello es como el que cae la cascada, ¿no? Habla de sus pechos, de sus formas, ¿no? Ese es cantar los cantares, mis hermanos. A ver, yo, cuando guiaba grupos de matrimonios, hacíamos ejercicio con cantar a los cantares, ¿no? Yo buscaba algunos versículos y hacíamos el ejercicio de que ellos mismos busquen versículos y compartan entre ellos, ¿no? Que el hombre le diga a la esposa, ¿no? Y el esposo le diga a la esposa y la esposa le diga al esposo, ¿no? Sí, le dice, tú eres mío, le decía, yo soy tuya, ¿no? Y hacíamos esos ejercicios y era una dinámica bastante bonita, ¿no? Porque realmente los matrimonios, a veces los hermanos, ¿no? Que llevábamos el estudio, ellos mismos se sonrojaban y se sorprendían, ¿no? Porque no se habían tratado así o no se trataban así o habían dejado muchos años de tratarse así de repente. Y uno siempre debe estar en eso, ¿no? Qué linda está mi amor, o sea, ese amor dentro del matrimonio, ¿no? Acordémonos que la única forma legal ante los ojos de Dios para tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio. Cualquier otra forma es ilegal. Y no solamente ilegal ante los ojos de Dios, sino que atenta contra tu cuerpo. Te enferma, te daña y vas a sufrir mucho y te va a conducir a la muerte. Muy bien, mis hermanos. Mi amado es mío y yo soy suya, dice ahí 2:16, ¿no? Mi amado es mío y yo soy suya. Y él leía, ¿no? Mi amado es mío y yo soy suya, decía. Se ponían rojos los hermanos. Era un tiempo bonito. Muy bien, mis hermanos. Ese ha sido el estudio de hoy. Este es un panorama bíblico. Hay mucha riqueza en esto, pero el tiempo es corto y aún así nos hemos pasado y hemos llegado casi a la hora, ¿no? Ahí están las tareas. Dios le bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.